Joel Greenblatt ocupa sin duda un espacio de honor entre las leyendas en el campo de la inversión en acciones. Su fondo, el Gotham Asset Management, acumula un valor de portafolio de $9,7 billones. El rendimiento de este superinversor para el último año ha sido del 14%, y el acumulado en los últimos 10 años es del 125%. Se convirtió en leyenda pues entre los años 1985 y 1994 logró una rentabilidad anualizada del 50%. Es famoso también por la creación de la llamada fórmula mágica, que permite encontrar acciones con un excelente potencial de valorización. Su fórmula se fundamenta en encontrar acciones que cumplan con dos requisitos. El primero es el de empresas que tengan un buen rendimiento sobre las ganancias, indicador que se obtiene al dividir el EBIT entre el valor de la empresa. El segundo indicador clave son los retornos sobre el capital invertido, que se obtiene al dividir el EBIT entre el capital invertido en una compañía. Recordemos que el EBIT de una compañía son los beneficios antes de intereses e impuestos. Earnings before interest and taxes. El primer principio de este superinversor es que combina las actividades de aprendizaje con la enseñanza y la escritura, que le permite dedicar tiempo a preparar lo que se va a decir y a escribir, en donde se plantea preguntas que le ayudan en cierta manera a realizar los análisis de las compañías donde se puede invertir. Por ejemplo, se pregunta qué hacer con un negocio donde la competencia es realmente feroz. O por ejemplo, se pregunta cómo se puede calcular el valor de un negocio. Otro interrogante es cómo tratar de calcular cuánto ganará una empresa en los próximos 20 o 30 años. Estas preguntas permiten ver las cosas desde un ángulo diferente, y ahí es donde posiblemente se encuentran las oportunidades y se obtienen los mejores resultados. Estas preguntas permiten encontrar oportunidades en lugares donde otras personas no buscaban y lograr valorar esas oportunidades. Pero para ver las cosas de manera diferente a las de las otras personas, Greenblatt trata de pensar de manera simple, pues las mejores ideas de inversión suelen surgir a partir de ideas simples. De igual manera, para obtener ideas de inversión, Greenblatt está leyendo de manera constante cosas que le parecen interesantes, tanto artículos de Internet como noticias, y elige temas que son interesantes para él, revisando desarrollos en el mundo que le parecen inquietantes. Greenblatt disfruta el proceso de aprender y de comprender lo que está ocurriendo en el mundo. A esto se suma la experiencia de haber visto muchos ciclos del mercado e ideas de negocios, tratando siempre de aprender de los propios errores. Y para aprender, Greenblatt sostiene que se debe invertir dinero propio y sentir el dolor de estar equivocado y perder bastante dinero. Esa experiencia se suma con la paciencia de esperar las oportunidades en el momento adecuado, pues invertir para Greenblatt es un aprendizaje continuo, en donde es posible que se sigan cometiendo errores, pero se debe tratar de tener más a veces la razón que equivocarse. El segundo principio para invertir es combinar el interés por aprender a invertir y el desafío por lograr buenos resultados. Joel Greenblatt ha combinado en la gestión de activos el aprendizaje continuo y la pasión por mejorar los resultados. Para él, cuando una persona logra combinar el interés por algún tema y el desafío por lograr excelentes resultados, a largo plazo puede tener más probabilidades de éxito. Si bien él considera que hay personas que pueden ser más inteligentes que él, considera que una de sus habilidades más importantes es lograr resumir las cosas para que sean muy obvias y simples. El tercer principio es invertir en buenas empresas. Si bien pareciera que este principio fuera muy ambiguo, Greenblatt logró encontrar la llamada fórmula mágica para identificar estas buenas empresas, y es el de revisar el rendimiento sobre el capital invertido. Pues cuando una empresa logra obtener unos buenos beneficios sobre el capital invertido, es bastante probable lograr de una manera sostenida obtener unos excelentes retornos sobre la inversión en la valorización continua de sus acciones. Por supuesto que para lograr que las empresas logren sostener unos buenos beneficios en el tiempo, las compañías deben contar con una ventaja competitiva.
para evitar que otros posibles competidores logren fácilmente quitarle mercado a las compañías seleccionadas. Pero si se logran identificar estas compañías, se consiguen unas altas de crecimiento en las ganancias a futuro, que es la razón por la cual algunas compañías logran valorizarse de manera vertiginosa. Para Greenblatt, se deben seleccionar empresas para invertir que ganen a futuro más con relación al precio que se está pagando. Una manera de calcular si una empresa cumple con esta condición es mediante el cálculo de sus ganancias antes de impuestos e interés, indicador o ratio conocido como el EBIT, que permite tener un indicador de los beneficios de una compañía con relación al valor de la compañía en bolsa. El cuarto principio es comprar excelentes compañías a buenos precios. Greenblatt, además de lograr seleccionar las mejores compañías para invertir, tiene la paciencia suficiente para esperar a que las acciones de estas empresas se encuentren a buenos precios. En algunos casos, se requiere de compras lentas a precios que sean razonables, teniendo en cuenta que es bastante probable que durante un buen periodo de tiempo no se observen los resultados de valorización esperados. Para Greenblatt, se deben seleccionar empresas para invertir que ganen a futuro más con relación al precio que se está pagando. El quinto principio es el de realizar el seguimiento a un grupo de 30 a 40 compañías. Para realizar la selección de acciones en donde invertir Greenblatt, se concentra en efectuar un filtro inicial de unas 30 a 40 compañías que cumplen con las características ya revisadas, enfocándose en las 3.500 empresas más grandes que se encuentran disponibles en las bolsas de los Estados Unidos y en los principales índices. Greenblatt, al contrario de otros inversionistas, descarta las pequeñas compañías o small caps. Toda empresa que tenga una capitalización de mercado por debajo de $50 millones se encuentra por fuera del radar. También descarta empresas de los sectores financieros y de los servicios públicos, y no es un amigo de invertir en empresas de otros países. El quinto principio es realizar cálculos de los rendimientos sobre el capital invertido en una empresa. Para identificar las empresas de calidad, se requiere tener algunos indicadores o ratios cuantitativos para poder comparar las métricas de una compañía. Para calcular el rendimiento de una empresa sobre el capital invertido, se puede emplear una fórmula simple en donde el rendimiento de capital es igual a las ganancias antes de intereses e impuestos, dividido entre la suma del capital neto de trabajo y los activos fijos netos. Al incluir en la fórmula el capital y los activos en la fórmula, Greenblatt puede analizar cuánto capital se requiere realmente para la operación de la compañía. Otro de los indicadores o ratios utilizados es la relación entre las ganancias antes de intereses y el valor de la empresa, en donde en el valor de la empresa se incluye el valor de mercado más la deuda neta con intereses. Para Greenblatt, esta relación es mejor que el PER, pues permite observar de mejor manera los beneficios con relación a las estructuras de capital e impuestos de una compañía. El quinto principio es la realización de una clasificación de las compañías con buenos indicadores. Ya teniendo los indicadores o ratios calculados para las diferentes empresas a las que se les está haciendo un seguimiento, se pueden clasificar las compañías teniendo en cuenta tanto el rendimiento sobre el capital invertido como el rendimiento de los beneficios con respecto al valor de mercado. Inicialmente, el cálculo se realiza de manera separada, para posteriormente sumar los dos indicadores y realizar un ordenamiento en donde se logre obtener una clasificación de las compañías teniendo en cuenta los resultados de ambos indicadores. Lo que se busca finalmente es tratar de seleccionar excelentes compañías, que son las que tienen un buen rendimiento sobre el capital invertido, a un buen precio, que se puede observar con la relación entre los beneficios antes de impuestos y el valor de la compañía. Una web que permite realizar un proceso de filtrado de este tipo de compañías es finviz.com. En el apartado de Screener, se pueden seleccionar diferentes indicadores, seleccionando el apartado fundamental, y podemos entonces seleccionar por un lado el indicador Return on Investment, que mide los retornos sobre el capital invertido. Podemos seleccionar mayor a 25% o en inglés sobre más de 25%.
El otro indicador, aunque no es exactamente el propuesto por Greenblatt, es la relación entre los beneficios de una empresa y el valor de mercado. Ese es el ratio P por E. Para este caso podemos seleccionar menor a 15, es decir, under 15. La web realizará un filtro seleccionando las compañías que cumplen con estos requisitos. Habría entonces que de manera manual revisar que la capitalización bursátil sea mayor a $50 millones. Esta columna está marcada en inglés como Market Cap y seleccionar compañías solamente de los Estados Unidos, teniendo en cuenta la columna de Country. Ahora, si bien esta sería una manera inicial de seleccionar compañías que tiene un buen retorno sobre el capital invertido, a unas valoraciones que muestran un precio razonable, hay varios elementos a considerar. Por un lado, hay que tener en cuenta que estos múltiplos son dinámicos, es decir, las compañías pueden presentar resultados de utilidades que varíen bastante entre trimestres o entre años. Esto implica que hay empresas que tienen durante ciertos periodos de tiempo resultados muy buenos, o en otros periodos de tiempo, resultados por debajo de las expectativas. Por lo tanto, para realizar un análisis más completo se debería, por un lado, revisar estos ratios en un periodo de tiempo más amplio. Entonces, de las empresas seleccionadas, se debería observar la evolución de estos indicadores por lo menos para los últimos 5 años. Por otra parte, estos indicadores son una foto de lo que ha ocurrido en el pasado. Pero cuando se compran acciones, se están comprando expectativas a futuro. Por lo tanto, si bien los indicadores del pasado son importantes, es fundamental estudiar a fondo las compañías para tratar de proyectar si los resultados son sostenibles en los próximos años. Al revisar estos dos indicadores solamente, no se está teniendo en consideración el crecimiento de los beneficios de la compañía. Hay empresas que cotizan múltiplos PER bastante altos, pero debido a que sus expectativas de crecimiento de beneficios son también elevadas, pueden tener excelentes desempeños en bolsa. Un indicador del crecimiento de los beneficios es el PEG, que relaciona los beneficios y el crecimiento anual de estos. Si se organizara un portafolio de inversión teniendo en cuenta estos indicadores, se excluirían prácticamente todas las acciones tecnológicas con mejor desempeño recientemente, incluyendo las llamadas 7 magníficas: Apple, Tesla, Meta, Alphabet, Nvidia, Amazon y Microsoft, que tienen un alto indicador de retorno sobre la inversión, pero que debido a sus expectativas de crecimiento a futuro, tienen un múltiplo PER por encima de 20, incluso para el caso de Nvidia y Tesla por encima de las 40 veces. El sexto principio para invertir es gestionar el riesgo y tener claro el tamaño de las posiciones al invertir. Greenblatt se pregunta al invertir, ¿qué es lo peor que puede ocurrir con esa inversión? Y si el beneficio compensa ese riesgo, y con base en esa respuesta, se puede definir cuál es el tamaño de la posición en la que se va a invertir. Teniendo en cuenta que los mercados algunas veces pueden estar irracionales durante largos periodos de tiempo, en donde muchos pueden perder la paciencia. El séptimo principio es la conformación de la cartera de inversión. Greenblatt propone que después de seleccionar las 30 a 40 empresas a las que se les realizará el seguimiento y un análisis más profundo, se debería seleccionar las mejores 5 o 7 compañías, para comenzar a invertir entre el 20 y el 35% de los recursos que se piensa dedicar a la inversión durante el primer año. Hay que tener en cuenta que la llamada estrategia de la fórmula mágica fue propuesta hace unos 15 años, cuando aún en el mercado eran pocas las empresas tecnológicas que conformaban la parte alta del S&P 500. El proceso se debería repetir cada 3 meses, hasta completar una cartera con los recursos que se tenían pensado invertir. Después de unos 12 meses, se debe contar con una cartera con 20 a 25 acciones de empresas de alta calidad, compradas a buenos precios. Después de un año, se deberían revisar las posiciones para ver si las expectativas ameritan vender algunas acciones, ya sean porque ya alcanzaron los precios objetivo que se esperaban y ya están sobrevaloradas, o porque las expectativas a futuro no son tan positivas. El objetivo es ir reemplazando valores por otras acciones que estén infravaloradas
con buenos indicadores de retorno sobre el capital invertido. Se debería continuar el proceso durante al menos 3 a 5 años, sin tener en cuenta los rendimientos a corto plazo. Se debe tener una visión a largo plazo y mantener una fortaleza psicológica para soportar las caídas que tienen los mercados en el corto plazo debido a razones macroeconómicas o políticas. Igualmente, es probable que se tengan rendimientos decepcionantes en el corto plazo, incluso con retornos por debajo de los del mercado, y los índices como el S&P 500. Hay que tener en cuenta que posiblemente las acciones que se tengan en cartera sean poco atractivas, pues no son las más cubiertas por los medios y los analistas del mercado. Pero posiblemente esta es una de las razones por las cuales, en algunos casos, se pueden comprar a buenos precios, pues en cierta medida se encuentran olvidadas por el mercado y las tendencias del momento. Pero no hay que olvidar que Greenblatt es claro en afirmar que no existe un único enfoque de inversión que permita los resultados esperados. Finalmente, invertir en bolsa se basa en tener una estrategia con un método, una visión a largo plazo y con una disciplina de acumulación de capital invertido en buenas compañías, para buscar buenos resultados en cualquier entorno del mercado. Esto requiere el conocimiento profundo de los sectores y las acciones en donde se va a invertir. ¿Pero realmente funciona esta estrategia? ¿Cuál es el rendimiento de la fórmula mágica? Al revisar la estrategia de la fórmula mágica entre los años 2003 y 2015, se observó que la rentabilidad anualizada promedio conseguida fue el 11.4%, por encima de la lograda por el índice S&P 500, que obtuvo una rentabilidad del 8.7%. Pero tiene periodos con bajos desempeños, por ejemplo, al revisar el rendimiento entre los años 2018 a 2023. El fondo Gotham Large Value Fund consiguió un 9.14% de rentabilidad anual, por debajo de los rendimientos del S&P 500, que fueron de un 12.3% por año. Para el año 2024, como ya se observó, el rendimiento es del 14%. Muy por debajo del índice S&P 500, que acumula más de un 25%. Al revisar el portafolio actual de Greenblatt en el fondo Gotham Asset Management, se observa que buena parte de sus principales posiciones se encuentra en ETFs indexados al S&P 500, con una participación superior al 17%. En las primeras posiciones también están acciones de empresas tecnológicas como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon, que en los últimos años, si bien han tenido unos buenos indicadores de retornos sobre capital invertido, han estado de manera sostenida con unos ratios de valoración de PER, o de beneficios con respecto a su valor en bolsa bastante altos. Por lo tanto, en cierta manera se podría concluir que si bien Greenblatt sigue seleccionando excelentes empresas, los criterios para comprar acciones a buen precio son diferentes a los que se tenían hace unos 15 o 10 años. Otro elemento para considerar es que su portafolio está conformado por más de 50 posiciones, lo que en cierta medida también va en contraposición a lo planteado en su libro. Pero también es importante aclarar que en declaraciones de los últimos años, Greenblatt afirmó que las grandes tecnológicas como Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon no le parecen empresas irracionales, pues son algunas de las empresas más grandes que los seres humanos hayan creado, en parte gracias a la expansión de Internet. Y para Greenblatt, estas empresas no están tremendamente sobrevaloradas como ocurría con las empresas tecnológicas en las burbujas de las .com, llegando incluso a afirmar que pueden que sean buenos negocios, y reconoció que en su portafolio tenía estas posiciones. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el contenido, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.